placer de contar con la presencia de Jazmín Topet, una especialista en derechos humanos. Bienvenida, Jaz, y hola, Fabri, ¿cómo están? Hola chicos, hola Fabri, hola Mauri, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes para conversar un poquito de este tema tan movido que nos trae el mundo, ¿no? Así Tan que Hermosamente, nada, un importante, Jazz. placer. tan importante y tan poco conocido. Vos, Fabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido también. 10 puntos, tardecito, pero bien, va Oh, marchando. me alegro. Bueno, para empezar, y vamos a hablar de un tema, como decía Jaz, importante, controvertido a nivel mundial, pero bueno, en nuestro país, en Argentina, no es muy conocido, no lo levantan mucho los medios, como conversábamos recién. Y en relación a eso, Cajas, te queríamos preguntar cuáles son los antecedentes de la situación y cuál es la relación que tienen hoy China y Hong Kong. Bueno, más o menos para armarnos un poco, que me parece que está bueno siempre contextualizar. Hong Kong está formado por 3 departamentos o regiones, que está bueno para entender un poco también el contexto histórico que vamos a hablar, ¿no? Tenemos la isla de Hong Kong, de Kowloon y los nuevos territorios. Como sabemos, Hong Kong fue una colonia de Reino Unido desde el 1841, hace ya muchos años, cuando los británicos tenían ocupada la zona durante la Primera Guerra del Opio. Bueno, más básicamente esta guerra se desató cuando China intentó aplastar el tráfico de opio que había provocado una adicción, digamos, generalizada en la China. Y un año después, en 1842, China accede a ceder la isla de Hong Kong, una de las que nombré al principio, en forma perpetua, o sea, para siempre. Y después, en los 50 años posteriores, Reino Unido controló las 3 regiones principales de Hong Kong, las 3 islas que les conté, y también una parte importante del terreno que hoy es lo que conocemos como el Hong Kong moderno, ¿no? Bueno, básicamente este traspaso se dio en 1997, que se fue el Reino Unido de colonia, digamos, que era digamos, Hong Kong ya no era más colonia del Reino Unido y fue de vuelta a China tras más de 150 años del gobierno británico, bastante. Bueno, y de acá se pactaron, hicieron un montón de tratados, ya sea económicos, sociales, de defensa, lo cual es importante también para entender el contexto que hoy nos lleva a las protestas, bueno, ¿no? Que se vulneran derechos humanos. Así que básicamente, en 1984, Margaret Thatcher, en ese momento era la primera ministra británica, y el primer ministro chino firman esta declaración conjunta sino-británica, se llama, en la que acuerdan que China daría a Hong Kong una cierta autonomía política y social. Entonces por eso lo llamaron un país, dos sistemas durante 50 años, porque no es que le otorgaban todas las libertades, básicamente, ¿no? 50 años a partir de Del 1984, 1984. Ok. sí. Buenísimo. Ok, buenísimo el contexto histórico. Y yendo al tema en el que también te especializás, el de derechos humanos, eh, lo que se habla siempre de que está siendo el problema en Hong Kong es que están violando la libertad de expresión, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionaba antes mientras era colonia británica? ¿Cómo funciona también en China, ¿no? La libertad de expresión, que debe ser un Sí. tema complejo, pero Bueno, ¿y cómo es primero ahora? y principal es un poco también contextualizar qué es libertad de expresión, ¿no? Porque todos hablamos qué es libertad de expresión y por qué es importante la libertad de expresión. Porque también como ciudadanos del mundo, no solo es un derecho fundamental y un derecho humano el poder expresarnos con total libertad, sino que es una de las libertades que más coartadas se han visto en el mundo y en todos los países, no solo en Hong Kong. Entonces también es como contextualizar que es un problema mundial el coartar la libertad de expresión. Y siempre es muy polémico porque la libertad de expresión va ligada obviamente en general a los ideales y a los pensamientos de los periodistas, que son los que nos mantienen informados, ¿no? Por así decir, pero también es un poco política. Entonces es muy interesante el tema de violentar el derecho humano a la libertad de expresión, porque es también ese derecho que tenemos nosotros a informarnos, que nos informen, y me estás coartando el derecho a informarme, que también es un derecho fundamental y un derecho humano. En este contexto, lo que pasó en el caso que nos trae hoy de Hong Kong,
es que tras el traspaso que estuvimos hablando, Hong Kong se convirtió en, se llama una región administrativa especial en China. ¿Por qué región administrativa especial? Porque tenía su mini constitución, o sea, tiene un sistema legal y algunos derechos democráticos, como son la libertad de expresión y la libertad de asociación, se fomentan en base a su ley fundamental, se llama. ¿Qué pasó? Sin embargo, los residentes de Hong Kong no pueden elegir sus líderes y tienen un comité de selección con más de 1000 miembros que elige un jefe ejecutivo que trabaja estos temas, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? A partir del 2014 se llevaron a cabo, o sea, el problema surge que a partir del 2014 se llevan a cabo unas elecciones que fueron muy polémicas en China y en Hong Kong, y básicamente lo que sucedió es que lo que accedió a China es que durante 50 años todos los habitantes de Hong Kong van a mantener su propio sistema judicial, su moneda, que es el dólar hongkonés, y su libertad de prensa. Entonces, acá fíjense qué es lo que pasa, ¿no? O sea, yo soy colonia de alguien, pero tengo estos 3 puntos súper importantes porque es la moneda, me maneja la economía, la libertad de prensa, que es la libertad de expresión, y el sistema judicial. O sea, 3 ejes muy importantes que hacen a la política y al funcionamiento de un país, ¿no? Entonces, nada, esto lo tenía Hong Kong, y China lo que quedaba a cargo era de la política exterior y de la defensa. Entonces, esto es lo que hoy en día también provocó todo lo que nos pasó, pero que tenga a cargo la seguridad y la defensa le da, la política exterior y la defensa es un poder muy fuerte, porque al fin y al cabo es las fuerzas de seguridad que están al mando de controlar determinadas pautas y asuntos del país, ¿no? Y te agrego un punto Es acá. decir que, Sí, sí. perdón, Mauro. No, por favor, Fabri, decilo vos. No, iba a decir que también en el sistema de elecciones, China se reserva el derecho de elegir a los candidatos que después la gente de Hong Kong va a votar como ejecutivos. Total. Así que sí, podés Tiene una votar, pero este o Pero este. claro, tiene una influencia importante. O sea que en sí, re polémico. 2014 se intensificó en 2014 este conflicto. O sea, 2014, si no hago mal las cuentas, faltan todavía 20 años para justamente el cumplimiento de esos 50 que arrancaron en 1984. Sí, o Y a sea, lo del partir de ese momento, 2014 sí, fue como unas elecciones que fueron muy polémicas, y lo de los 50 años y esta división del sistema judicial, de la libertad de prensa y de la moneda, fuera una de las cosas que se pactaron allá por el 1984, con este acuerdo de un país, dos sistemas. claro. Y a través de esta implementación de lo que comentaba, que era la Ley de Seguridad Nacional, ¿qué Sí. cambió en la situación entre todos, digamos, entre este país y esta jurisdicción particular? Bueno, este es el punto neurálgico de lo que son las protestas en Hong Kong y lo que es esta vulneración de los derechos humanos, porque todo surge a partir de la imposición de esta Ley de Seguridad Nacional, que la impone el gobierno chino en junio de este año, junio del 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, y facultaba a China a extender del continente de Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes, ¿no? Esta ley, entre otras cosas, ustedes recuerden que lo que China se quedaba a cargo de Hong Kong era política exterior y defensa, ¿no? Por eso estamos en el marco de Ley de Seguridad Nacional, lo cual es importante porque siempre estamos en finas líneas de que uno dice, ah, no, pero sobrepasaste tu poder y tu soberanía en determinados temas. Entonces, bueno, esta ley, entre otras cosas, incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, el derecho a un juicio justo, otorgaba amplios poderes a la policía, muy, muy polémico esto. También aumentaba las restricciones a la sociedad civil, lo cual también fue muy importante, porque después me gustaría hacer un comentario respecto al rol de la sociedad civil. Y los medios de comunicación, y debilitaba los medios de comunicación y el control judicial. Y acá está la importancia y el link a por qué estamos vulnerando la libertad de expresión, ¿no? Porque esta nueva ley, ¿qué pasa? Va contra el Estado de Derecho y contra las garantías de derechos humanos que están en la Constitución de facto de Hong Kong
en la ley fundamental, que es la que nombramos al principio, y también en el marco internacional, va contra del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue uno de los primeros instrumentos internacionales que se crean cuando se crean Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los países del mundo adhieren y han ratificado este pacto, lo cual es un instrumento esencial para toda nación en el mundo, y también contradice todos los principios de derechos humanos que están amparados por Naciones Unidas, ¿no? Y la intención del gobierno chino con esto, ¿qué es? O sea, con esta ley de seguridad, ¿qué es lo que buscaban ellos? Ellos lo que buscaban era frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia de la gente, porque es lo que pasa en Hong Kong, la gente se quiere independizar, y particularmente jóvenes que están apoyando esta autonomía de Hong Kong, intentando también adaptar a esta identidad hongkonesa, digamos, ¿no? Así que bueno. Podemos decir que a la sociedad de Hong Kong no le gusta mucho la idea de pertenecer a China, que aparte tiene un régimen muy particular. Totalmente, totalmente, Mauri. Y encima, no solo eso, sino que estos puntos y estos ejes que quieren marcar los chinos con respecto a Hong Kong, lo que marcan es un peligro para la seguridad nacional, y ellos amparándose de que, yo tengo la facultad de analizar tu política exterior y tu seguridad, en una ley te marca un montón de pautas que no me marques la libertad de prensa en una ley de seguridad nacional. Ahí también estás traspasando totalmente. Entonces es muy polémico, ¿no? Y es re interesante el rol que tuvo la sociedad civil, o sea, las ONGs, y los jóvenes, ¿no? Que son los que buscan una identidad y la independencia para el país. Claro. En contraposición, China se quiere adelantar a estos años que justamente le restan a Hong Kong para realmente pasar a ser parte de lo que es China. Exacto. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta más para hacerte y en relación un poco a lo que vendría a ser de cara al futuro, a estos años que le quedan al pacto y también a lo que, bueno, es la situación ahora de conflicto. Vos como especialista en los derechos humanos, trabajaste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mucho tiempo, tenés una mirada muy, muy clara del asunto. ¿Qué propuestas podrías traer a la situación para justamente que no esté tan tensa, que no hayan protestas con, bueno, todo lo que implica una propuesta de esta índole y sobre estos temas? Bueno, primero y principal, me parece que el no sobrepasar y excederse en las facultades que tiene China respecto a Hong Kong es el punto neurálgico y más importante a nivel de política exterior y política interna que tenemos que tener en cuenta. Y respecto a los derechos humanos, me parece una situación sumamente preocupante, porque coartar un derecho fundamental como es la libertad de expresión en un pueblo que está queriendo independizarse es muy, muy abrumador, ¿no? Es una autocensura, ¿no? Estamos pensando en la autocensura, y pensar en autocensura es restringir libertades. Y restringir libertades es frenar la palabra del ciudadano, que al fin y al cabo es muy importante. Vos tenés las voces de los jóvenes, las voces de la sociedad civil que se están manifestando, y la autocensura elimina todo tipo de libertad a pensar lo que uno quiere, ¿no? Entonces, me parece que frenar a los medios independientes con esta represión que hubo hacia los medios y hasta detenciones arbitrarias de periodistas y el castigo a los medios es muy preocupante. Me parece que las medidas que hay que tomar tienen que ser también en un conjunto de la sociedad internacional, que me parece muy importante y como reflexión también para otros problemas que se van dando en el mundo, ¿no? Por más de que se hallan en diferentes continentes o regiones, los derechos humanos son transversales, y es una de las características que tienen los derechos humanos. O sea, van más allá de todo tipo de materia. Entonces, si también son esta característica que es tan importante como la define Naciones Unidas, me parece que hay que analizarla más allá del contexto formal de decir los derechos humanos son transversales, porque son problemáticas que en algún punto nos tocan a todos. En la región también tenemos un montón de problemas por libertad de expresión y violaciones a los derechos humanos. Entonces, como recomendación y procedimientos, me parece que la comunidad internacional debería enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional y esta ley de seguridad nacional que quiere imponer el gobierno chino
no debe usarse como excusa para reprimir la libertad de expresión, porque yo creo que lo usan como excusa para limitar un derecho humano, y la gente sale a la calle porque es la forma que tenemos de mostrar nuestra apatía con diferentes situaciones, ¿no? Y creo que cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de otra cosa, y estamos un poquito más arriba de otros, también es por mi pasión por este tema, pero me parece que no estamos hablando de cosas, son cosas que tienen que ver con la vida, con la integridad física de la persona, y la libertad de expresión también, porque hay personas que en Hong Kong y en todo el mundo mueren por expresarse. Así que me parece que es una medida que tiene que tomar la comunidad internacional. Naciones Unidas tendría que intervenir, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado, que está a cargo de Michelle Bachelet. Me parece que es una cuestión que están interviniendo organizaciones civiles como Amnistía Internacional, sé que están teniendo una participación muy fuerte. Así que bueno, me parece que esta amenaza a la libertad de expresión y de reunión que se está dando en China frente a estas protestas tiene que ser algo visto. Muy claro. Y un punto más que también quería recalcar es que no es entre dos jugadores que tienen el mismo peso. China tiene muchísimo más poder y peso, y aparte también está supeditado a un plazo el territorio de Hong Kong, para justamente ponerse bajo el poder de esta potencia que hoy en día es de las primeras del mundo. No sé si vos, Fabri, tenés algo más que agregar. No, no, a mí este tema, la verdad, me encanta, dejando de lado todo lo malo que tiene al lado, ¿no? Pero es es súper complejo porque uno es para mí uno de los temas más importantes de hoy en día, lejos, porque representa la pelea como entre la libertad y, bueno, un sistema más occidental y progresista contra una especie de autoritarismo. ¿Cuál? Y es un tema complejísimo porque tiene seguramente factores políticos y legales, que ya lo dijimos, pero también económicos y sociales fuertísimos. El único país que hizo algo bastante decisivo contra esta ley de seguridad nacional fue Inglaterra, que no intervino directamente, pero dijo, bueno, les damos un pasaporte a todas las personas de Hong Kong que quieran venir a vivir a Inglaterra. Y visto solo de ahí puede ser que esté bueno, que bueno, algo hicieron, pero hablaba recién acá con compañeros que tengo de Hong Kong y dicen, sí, todo muy lindo, pero ¿por qué quieren que los de Hong Kong vayan a Inglaterra? Porque llevan muchísima plata. Si vos vendés una casa en Hong Kong, si tu familia tiene una casa en Hong Kong hace 100 años y la vendés, probablemente al menos cueste $2 millones, al menos. Y eso lo irían a invertir al mercado de bienes raíces inglés. Así que estoy re contento que nos hayas dado la perspectiva legal, que muchas veces falta entenderla porque es muy compleja, pero creo que la pudimos resumir bastante bien. Sí, y también me parece que es muy importante el foco que vos decís de que son cuestiones que se van tocando entre ellas, ¿no? Me parece que esto también es un asunto político, internacional, de seguridad, de derechos humanos, o sea, cómo en un conflicto convergen muchas temáticas muy importantes, y también es como dicen ustedes, chicos, es esta autoridad y este poder que tiene China de por sí, por ser una de las 5 potencias mundiales del mundo, que controla, o sea, un cuarto de la población mundial, que también se para frente a una excolonia que está mitad y mitad gobernada, digamos, porque sabemos que tiene muchos lazos que lo unen a China. Entonces también es ese abuso de poder, ¿no? Porque me parece que la represión policial y todas las violaciones que se dieron en este último tiempo de derechos humanos en el territorio de Hong Kong también van de la mano con este abuso de poder de esta China comunista, digamos así. Bueno, concluyendo, Has, te agradezco muchísimo de vuelta que hayas podido acompañarnos, preparar un poco el tema y bajarlo a tierra para que en estos 20 minutos por lo menos tengamos un pantallazo de todo lo que hay que saber de los problemas con derechos humanos en Hong Kong. Realmente un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran podemos seguir conversando de esta problemática que
toca a todo el mundo y me parece muy importante y muy importante también de parte de ustedes que la quieran comunicar y hacer saber y que todo el mundo pueda escuchar estas problemáticas. Así que muchas gracias, chicos, un placer. Muchas gracias, Has, y un placer haberte tenido.